Sí, ok, ya te doy permiso para que me compartas tu pantalla. Ya. A ver. Ya, Ricardo, ya puedes compartir para A ver tu. ver, eh, a ver, ¿cómo comparto todo? A ver, no, no Ay, vi. no sé cómo les salga a ustedes, también me suele salir. Ahí ya está. Ah, ahí, Ajá, ya estamos viendo. ya. Entonces le hice tal cual usted le hizo en la clase. Y bueno, Ya, también le quise implementar de una vez los otros números, pero primero le probé el cero y el uno. ok. Ya. Y también había dicho que también podemos desactivar el pull-ups, Ujú, por si acaso, porque igual lo estamos usando. ya. Entonces, bueno, ya le doy a que corra, le corre todo bien, todo chévere. Eh, eh, ya me sale la línea verde, ¿cierto? Ah, ya. ¿Que le volviste a instalar el programa? No, ha sido lo que usted dijo desde un principio, que no hay que ponerle, no hay que guardarle el archivo en más carpetas. No sé por Ya. qué le había guardado así como que en escritorio, en electrónica, en laboratorios, en MPLAB, y uno, dos, y así. Y no, Ok. pues ahorita ya solo le guardé en el escritorio, en una sola carpeta. Ah, Bueno, buenísimo. entonces le pongo exportar ex, le voy a poner aquí this, con doble S, porque creo que yo tengo uno, sí. No, entonces ya se me exportó. ¿Le pueden ver al Proteus? Sí. Ya. Entonces le voy a subir aquí copiar al final. Pongo abrir. La frecuencia está bien, ¿no? 4 MHz. Ujú, sí, sí. Ya. Entonces le doy correr y ya. No me, no me cambia. No sé por qué. Mm, seguro sí está bien conectado. Sí, sí le revisé varias veces eso. A ver. Vamos a tu programa. Ya. A ver. Ujú. Súbete un poquito más para poder ver desde el inicio el programa. Desde Ya, aquí. ok. Sí. A ver. Entradas. Ya. O sea, según eso no deberías tener ningún problema. Porque es del. Ajá, no. El programa está bien. Bájale un poquito más. Está bien. Sí, sí está. Ujú. ¿Qué podrá ser? Porque sí le estás ejecutando este proyecto, ¿verdad? Claro. O sea, ahí está el como set. Está, o sea, como más negrito. Ah, ok. Am, igual, sí, solo tienes un archivo. Qué extraño que no te deje. No sé qué más nos puede faltar. Mm, y arriba la palabra. Bueno, igual en la simulación así no le generes la palabra, no es un problema. O sea, es lo que le digo, que lo único que vi que tengo diferente es que me sale 3, no sé por qué, Sí, pero no importa, supuestamente porque tengo. todos están apagados ahí en la línea de abajo. Ajá, Igual aquí está el tenemos off, off. frecuencia. Ajá. Entonces eso no habría problema. O no sé si le cambiaron el pic o algo así. No, No es no, el no. mismo. Estamos usando el mismo.
Entonces, no sé qué pasó. Y, o sea, estaba, antes de poner el display, estaba funcionando súper bien. Y ya cuando quise poner el display para ver los primeros números, A ver, vamos salió. a tu simulación. A ver, Ok. Mm, seguro ese display es de la hace nota. años. Ajá, Ajá, aquí está. ya. Quítale, sí, quítale nomás los tags del puerto C. Estas como, lo que están como salidas. ¿Estas? Ajá. Ya. Ponle otra vez simular. Ya. Ni siquiera me sale aquí. Debería salir aquí con rojo, azul, ¿no? Ajá. Ya, verás, aquí en este pin en el que dice uno, el Master Clear, ponle a un uno lógico. A ver, Es como que por alguna cosa en tu simulación necesita eso. ya. Y ahí sí, córrele. Y Mm, cámbiale alguna cosa acá en el puerto B. Me porto bien. Ajá. Sí, pero en serio que no se ve nada en el puerto. Sí. Bueno, igual ahorita solo podrías probarle con el único, el cero y el uno, perdón, no con los otros porque no funciona con tu tabla si no lo pruebas. Ah, claro. Mm, O sea, bueno, debería salir aquí rojo o azul, ¿no? ajá. Sí, eso es lo que digo, está extraño eso. Es como que no se hubiera cargado ese programa. Y si le cargas un programa previo, ¿sí te funciona? No sé. O sea, eso es lo que le comentaba, que antes en el primer programa de esa clase que hizo, que era solo que cambie, me parece aquí, Ujú. sí estaba funcionando. Y una vez que puse el display, o sea, nunca me enseñó nada en el display. Ya, a ver. Déjame ver si Eh, puedo. ¿Quiere? Le pongo control remoto, o sea, para que Sí, esté y ya ver. ajá, Ahí está. ya. A ver si funciona. No se deja. ¿No? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué está intentando? Ajá, quería. Espérate. Quiero ver si le puedo controlar y no. No se deja controlar el Proteus. Porque le pongo stop y no se detiene, ¿no es cierto? No. No, Ajá, tu compu no me deja. creo que eso sirve con documentos y así. Esto ya me dejó hacer al menos. A ver. 3D Mover, ¿no? El programa está bien. No le veo nada diferente de lo que ya hemos hecho ya. Puerto C como salida. De hecho. mm, Ok. Eso sí está bien. Puerto B. Mm, parece que es como que tu simulador.
¿Por qué dice, profe? Porque, o sea, el programa está corriendo bien. Tal vez vuélvele a crear otro proyecto en el Proteus. No sé, o sea, me parece que ese es el problema, porque el programa está bien, aquí corre bien. Ya, que le voy a probar. Ujú, sí, verás. Entonces, a ver. Ay, sí, no tendrías. Vuélvele a cargar ese. Ahí creo que tú tienes que pedirme otra vez el control, algo así. ¿Cómo? Puedes tú cargar el programa porque el Proteus no lo puedo controlar. Ah, ya, sí. Ya. Entonces ya le pongo play. Ujú. No. ¿No tienes más pics cargados ahí mismo? Es el único que tienes. Sí. Ya. Hazte uno desde cero. Así ponle un pic y con esto, si vaya a ser que es de eso, por alguna extraña razón. Ya. Porque es El, como que no le carga la simulación. ajá. El programa está bien. Ya, pues, entonces ya le pruebo. Ujú. ¿Quiere que le haga ahorita? Pero vamos a ver lo de la clase y al final le volvemos a revisar lo tuyo, ¿ya? Para que no se Ya. aburran tus compañeros. Ya, profe. Eh, Ya les seguimos viendo. Lo solucionaremos, Ricardo. ya, profe. ¿Cómo? Eh, Ya te quité el control, ya. ya. Gracias, profe. Ok, bueno. Em, Vamos a avanzar con el siguiente tema. Igual después nos tomaremos un tiempo para arreglar el problema que tiene Ricardo con su simulación. Y si alguien más tiene alguna dificultad, o a todos les funcionó esa parte por lo menos. No sé si ya empezaron a hacer el programa de laboratorio o todavía no. Ya, maestra. Ya, ¿y qué tal ya funcionó? ¿O está en proceso? Sí, pero solo necesito 4 entradas para que salgan los 10 dígitos. Solo necesito 4 entradas. No entiendo, como 4 entradas. Pues sí, o sea, las primeras 4 entradas del B, del puerto B, para que me salgan los 9 dígitos. Ah, no, pero es que teníamos que hacer que yo iba a ingresar un dato por el puerto, digamos que yo pongo cualquier valor en binario y ese valor debe verse en 3 displays. Entonces, como un puerto tiene 8 bits, yo por ahí puedo ingresar un número entre 0 y 255. Entonces, en el display debo poder ver entre 0 y 255 el valor decimal que ingreso en forma binaria en alguno de los puertos. Ese es el objetivo. Sí, bueno, ya me salió el primer display. A eso Sí. me refiero. Ok, ya. Claro, porque ya para los otros les toca hacer toda una transformación interna de cambiar el valor binario a decimal, dividirles en unidades, decenas y centenas para poder observar en diferentes displays. Entonces, piénsenle bien. Ok, entonces vamos a continuar. Si no hay ninguna otra pregunta. Bueno, hasta ahora hemos manejado ya los puertos. O sea, si vamos al manual, que de alguna forma ya hemos revisado varias partes, hemos visto las memorias, cómo estaban organizadas. Todavía esta parte de aquí de escribir en la memoria PROM, no lo vamos a hacer todavía, pero ya vimos, por ejemplo, las entradas y las salidas y cómo, por el momento, cómo trabajar como entradas y salidas digitales. Las analógicas requieren que también conozcamos otras características que tiene el microcontrolador.
Y de entonces, lo que vamos a ver estas semanas va a ser cada uno de estos. Por ejemplo, miren, tenemos el módulo del timer 0, el timer 1 y el timer 2. Cada uno de ellos tiene una característica diferente y puede ser usado para la misma aplicación o para aplicaciones diferentes si tienen, por ejemplo, el timer 2 está asociado con el PWM, con crear un PWM. Pero empezaremos con el timer 0 y luego iremos viendo cada uno de ellos. Entonces, el módulo, el microcontrolador tiene diferentes módulos asociados que le permiten hacer cosas diferentes. Entonces, cuando veíamos este diagrama aquí, este diagrama de bloques del microcontrolador, veíamos que tiene toda esta parte interna que es donde realmente hace toda su magia, decodifica información, la parte del contador de programa, accede a todas las memorias que tiene, los puertos que tiene acceso y abajo teníamos varios módulos. Cada uno de estos cuadritos representa un módulo que está conectado a la entrada y salida del microcontrolador y le va a permitir ejecutarse si algunos de estos, de hecho, trabajan simultáneamente mientras yo, por ejemplo, estoy leyendo puertos. Puedo yo dejar corriendo uno de estos temporizadores que haga lo que tenga que hacer y sigo haciendo yo otras cosas. Y luego cada cierto tiempo le voy y le pregunto su estado, qué es lo que está haciendo, cuánta información ha almacenado, etcétera. Entonces, cada uno de estos módulos son los que vamos a ir revisando. Y esta semana revisaremos el timer 0. Entonces, el timer 0, como su nombre lo dice, es un temporizador. De hecho, tiene dos funciones. Primero, el timer 0 es un módulo temporizador y contador que tiene las siguientes características. Cuando hablamos de temporizador, quiere decir que puede contar las oscilaciones del reloj. Y cuando hablamos de contador, significa que por pin puede ingresar una señal y puede contar cuántas veces esa señal ha pasado de 0 a 1 o de 1 a 0. Entonces son dos formas diferentes, porque en un caso puede contar tiempo cuando le llamamos temporizador y en el otro caso lo que hace es contar eventos externos. Este temporizador, este módulo, es la información de se almacena en un registro de 8 bits. Es un registro especial que se va a llamar TMR0, de hecho. Entonces es de 8 bits. Los otros timers algunos tienen más bits. El timer 1 tiene 16 bits y el timer 2 también tiene 8 bits, pero tiene otras características. Entonces, este timer, como les decía, yo le puedo configurar para que cuente tiempo o para que cuente eventos externos. Este registro de 8 bits se puede escribir, se puede leer. Adicionalmente tiene algo que se llama el preescalador. Vamos a ver qué hace. Puedo seleccionar, mire, aquí nos dice, no puedo seleccionar un reloj interno o un reloj externo. Cuando yo selecciono el reloj interno, entre comillas, estoy hablando del oscilador que está conectado al microcontrolador, porque es el reloj con el que funciona todo el microcontrolador. O un reloj externo que podría ser un evento adicional, un evento en un pin que detecte, que cuente, por ejemplo, podríamos detectar frecuencias, contar cada vez que alguien presiona un pulsador, cosas así. Adicionalmente, puede activar o puede generar interrupciones cuando el valor del registro de 8 bits pasa desde el valor máximo que es FF al siguiente valor que es 00. Como creo que sí habíamos visto, cuando yo incremento un registro y ya llega a su valor máximo que es el 255 o el FF en hexadecimal, se vuelve a poner en 0 y así va, y es cíclico, ¿no? No es que llega al máximo y ya no hace nada. Asimismo, este timer va a tener ese comportamiento. Va a llegar este registro al valor máximo, perdón, y luego va a empezar desde 0 y así puede quedarse todo el tiempo. Y también puedo seleccionar si yo quiero que cuando cuente eventos externos los cuente cuando pasa una señal de 0 a 1 o cuando la señal pasa de 1 a 0. Ya queda en la aplicación que yo le dé. Entonces aquí nos muestra el diagrama de bloques de este timer. Aquí está. Entonces,
El registro, como les decía, que almacena, que va contando, donde se va a almacenar cada conteo, va a llamarse TMR0. Así se llama aquí, así se llama en MPLAB. Así también vamos a encontrar en esta, donde estaba la información de los registros y los bancos, ahí también le vamos a encontrar con este nombre. Va a tener este nombre específico y un lugar específico en la memoria que le va a permitir almacenar esta información. Y este es su único propósito. Este timer de aquí, yéndonos a tiene un bus de datos asociado de 8 bits, porque son 8 bits los que puede manejar este registro. Adicionalmente, aquí tenemos varios MUX que están hacia atrás, que son los que nos especifican, que es con los que vamos a ir configurando cada una de las cualidades o características que querramos darle. Por ejemplo, puede ser, miren aquí, que la señal de reloj para que aumente este contador venga desde el oscilador que yo esté utilizando, donde la frecuencia de conteo va a ser la frecuencia del oscilador dividido para 4. Creo que eso todavía no habíamos visto. De hecho, antes de continuar, vamos a ver. Cierto, eso me había faltado mencionarles. Creo que hemos visto la formulita, ¿no es cierto?, de qué relación existía entre la frecuencia del oscilador y la frecuencia del pic. Pues vimos eso, ¿verdad? Díganme que sí. ¿O no? ¿Qué cosa, No. Inge? No lo escuché bien. La relación que tenía el oscilador externo con la velocidad a la que ejecuta las acciones del pic, con el ciclo de máquina. Creo que sí vimos, ¿verdad? ¿O no? O sea, lo que vimos era que usábamos los 4 megahercios. ¿Eso? Ujú. Ok, entonces me Entonces falta tomamos mencionarles el algo. XT. Ok, ya. Gracias, Melissa. Entonces me falta mencionarles algo más. Suele haber una tablita y no, ahí está, pero bueno, entonces lo voy a hacer acá en Excel. No sé dónde está esa parte. Y esto es importante conocer porque son las características de él. Cuando ya trabajamos con el tiempo, necesitamos realmente conocer cómo funciona lo del temporizador. Y entonces, ya les había mencionado, por ejemplo, que si yo tengo diferentes frecuencias de oscilación en las que puedo trabajar. Con la que nosotros estábamos trabajando ahorita era con la de 4 megahercios. Eso quiere decir, vamos a hacer una onda cuadrada. Dame chance a mi compu. Ok, ahí sí. Ya. Ya, se entiende. Entonces voy a tener mi oscilador, ¿no es cierto? Y la idea del oscilador es que me genera una señal de reloj para el microcontrolador. Entonces el microcontrolador ya entiende más o menos cómo va a variar esta señal. Ahora, esta es la frecuencia de oscilación, pero el microcontrolador realmente cada cuánto ejecuta una función. Existe algo que era un ciclo de máquina, que según el manual del PIC nos decía que cada una de estas instrucciones que habíamos revisado en Assembler se tomaba un ciclo de máquina para poder ejecutar. ¿Cuánto tiempo es eso? Resulta que para el microcontrolador cada 4 oscilaciones es un ciclo de máquina. Entonces, cada una de estas es una oscilación para el PIC. Entonces tienen que pasar 4 tienen que pasar 4 veces acá en el... Ah, no, ya le copié mal. Sí, me faltó un... Aquí, así.
¿Vale? Ahí, ahí sí. Ahí más o menos, para tener una idea. Entonces, mientras el reloj principal del PIC tiene este comportamiento, bueno, la frecuencia es 4 MHz. Eso quiere decir que cada uno de estos durará. ¿Cuál es el periodo de esa señal? De 4 MHz, ¿cuál es el periodo? Es 0.25. Cada una de estas oscilaciones es 0.25 microsegundos. Y así, eso será cada periodo, ¿no? El periodo de esta onda. Entonces, al microcontrolador, cada ciclo de máquina, en realidad, son 4, y ahí me comí esta, solo es hasta acá, es hasta aquí. Ahí está. Ok, ahí sí. Entonces, de este tiempo de aquí, que son, ahí está, no le conté bien. A ver, serían una 4, 2, hasta acá. Ahí sí. Todo este tiempo de aquí es el que para el microcontrolador, cada vez que pasa 4 oscilaciones de reloj, para el micro es un ciclo de máquina. Eso es lo que le toma el micro. Entonces, en realidad, este es el tiempo que se tarda el microcontrolador en ejecutar una instrucción en assembler. Entonces, esto en realidad es un microsegundo. Y va a depender del tipo de oscilador que yo utilice. Esto es porque estoy utilizando de 4 MHz. Pero, y bueno, entonces para un reloj de 4 MHz, el ciclo de máquina va a ser, puede ser, el tiempo del ciclo de máquina va a ser dividido para, o la frecuencia, como vieron, dividida para 4 o el periodo multiplicado por 4, de hecho, ¿no? Entonces aquí sería, este ciclo de máquina es 4 veces el periodo de oscilación. Eso es lo que sucede. Si yo le aumento y digo, voy a utilizar uno de 8 MHz, ahí cada uno de estos ya no va a ser de 0,25, sino que va a ser de la mitad, me imagino yo. Que sería 0.125. 0.125 microsegundos, lo que se traduciría en lugar de que se demorara un microsegundo en ejecutar una instrucción, se va a demorar 0,5 microsegundos. Y entonces a medida que yo voy aumentando este oscilador, que podíamos ser, que cuando decíamos que era de 4 MHz era XT, pero había la definición o la división que era High Speed, HS, que puede ser 4 MHz, 16 MHz, 20 MHz. Y entonces a medida que yo le voy aumentando la frecuencia, obviamente el controlador va a poder ejecutar cada una de esas instrucciones a un tiempo cada vez más pequeño. La ventaja de eso, que obviamente puede resolver más cosas en la menor cantidad de tiempo. La desventaja de eso es que va a consumir más energía, porque está ejecutando más funciones en la mitad del tiempo que lo haría con un oscilador más pequeño, de una frecuencia más baja. Entonces depende de la aplicación que yo vaya a utilizar para esto, para saber si necesito realmente que trabaje a 8 MHz o 4 MHz es suficiente. Está bastante relacionado con las aplicaciones que se piensan para el tiempo. Entonces, cada vez que pasa este espacio de tiempo, ejecuta una instrucción. Entonces, vuelven a pasar otras 4 oscilaciones. Una, dos, tres, cuatro ya. Otras 4 oscilaciones y ahí otra instrucción acá. Entonces, aquí poníamos move LW 255. Esta. En el siguiente microsegundo, move WF a donde sea, aquí. Y así
Cada 4 oscilaciones va a tomarse para ejecutar eso. Eso independientemente, o sea, esta es la regla, independientemente del oscilador que utilice. El oscilador lo que determina es cuánto tiempo le toma resolver esto, cuánto se traduce esto en tiempo, pero siempre va a ser cada 4 oscilaciones del reloj principal va a ser un ciclo de máquina. ¿Ok? Y esto va de la mano cuando yo trabajo con el tiempo. Entonces, volviendo al timer. Aquí podemos observar, como les decía, el diagrama de bloques. Entonces yo tengo dos opciones. Una, que el reloj del timer, es decir, que como ven, cada frecuencia dividido para 4 aumente este reloj de acá. Entonces eso quiere decir que si yo le utilizo como temporizador, voy a contar tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo del oscilador. Entonces digamos que mi frecuencia de oscilación que yo elegí es 4 megahercios. Entonces, cada vez que suceda este espacio de aquí, que es un ciclo de máquina, y voy a pensar que este registro que se llama TMR0 va a empezar en 0. Entonces, cada vez que pasen 4 ciclos de máquina, el TMR0 ahora va a ser 1 porque va a aumentar y siempre es un conteo ascendente. En los siguientes 4 ciclos de máquina, ahora va a ser 2 y así. Le va a tomar cada 4 ciclos de máquina. Entonces, quiere decir que este timer va a contar tiempo. Entonces, va a contar microsegundos, de hecho. Después de 200, cuando lleguemos al final, digamos que ya ha pasado un montón de tiempo. Imagínense que ya cuando aquí empezó, voy a ponerle acá, ¿no? Digamos que empezó en el 254. En el siguiente va a contar el 255 y en el siguiente vuelve a 0 en cada ciclo de máquina. Para identificarla. ¿Ok? Eso es lo que es. Entonces, cuando funciona como temporizador, yo escojo que mi reloj sea el oscilador externo. ¿Cómo lo escojo? Como ven en este MUX, debería seleccionar aquí un 0, ¿verdad? Aquí hay otro MUX, ya vamos a ver qué hacemos con este, pero si este de aquí no funcionara, no estuviera haciendo nada. Esta frecuencia de oscilación viene acá, este está en 1, entonces pasa por aquí y bueno, se demora 2 ciclos de máquina en sincronizarse, o sea, yo le digo empiece a contar y se demora 2 ciclos de máquina y de ahí sí empieza a contar y va a aumentar acá este registro de aquí. O por otro lado, digo yo no quiero utilizar la frecuencia de oscilación externa, yo quiero utilizar una señal cuadrada o una señal donde voy a tener un interruptor conectado que va a cambiar de estado con el tiempo, que va a estar 0, 1, 0, 1, por ejemplo, si tengo un pulsador, un interruptor, y le voy a conectar a este pin específico para eso. Entonces, ahí ya no funciona, por ejemplo, ¿dónde está ubicado? Es el pin 4 del puerto A, o se llama el T0, como que clock input. Eso de ahí tiene otra función. Entonces, también sirve este pin para que yo le conecte específicamente ahí esta entrada que va cambiando. Para habilitar esto, si quiero, por ejemplo, que ya no utilizar, ojo, no puedo utilizar o el uno o el otro, por eso tengo un MUX, no puedo utilizar los dos al mismo tiempo. Entonces, pondré aquí mi señal cuadrada que va cambiando en el tiempo y tendré que poner esta para habilitarle. ¿Qué función lógica es esta? No, no. No. Honor. Es No me un acuerdo. XOR. XOR, ajá, porque la otra tenía la bolita acá. Las NOR y las NAND tienen una bolita acá. Ajá, la XOR era esta. ¿Y qué Cierto, me cualidades confundí. tenía la XOR? Solo saca un 1 cuando las dos entradas son distintas. Ajá, exactamente. Ok, y entonces miren aquí, así funcionaría. Esta de aquí, entonces este bit en algún lado hay que activarle si quiero utilizar acá. Y lo mismo el MUX debería, con este de aquí voy a seleccionar si quiero que sea reloj o si quiero que sea pin. Adicionalmente viene esta señal acá y acá hay otro que se llama
¿Desde dónde quiero que venga la señal de reloj? Quiero que si yo elijo la de como temporizador, viene la señal de reloj por aquí, baja por el MUX, sale directamente acá, o quiero utilizar esta otra señal. Y vamos a revisar de qué se trata esta, pero qué es lo que quiero hacer. Y la parte de acá. Entonces, esta es la primera parte, la de arriba del diagrama de bloques. Ahora tenemos este otro segmento de acá abajo, que es el del preescalador. Como les decía, en la parte de arriba yo puedo seleccionar la frecuencia de entrada que sea mi oscilador externo y que pase directamente hacia este MUX de acá, el que tiene el PCA para la selección. O puedo coger esta señal que sale de aquí antes de entrar al MUX y la paso por este segmento de acá abajo que se llama el preescalador. El preescalador puede seleccionarse este preescalador para dos cosas, para que funcione con el timer 0 o que funcione con este de otro segmento que es el Watchdog Timer. Entonces, este preescalador es como compartido. O funciona con el uno o funciona con el otro. Y yo, por programación, le selecciono donde quiero que trabaje. No vamos a trabajar con el Watchdog Timer. Aún no creo que alcancemos tampoco porque sí es medio especial este segmento. Lo que haremos es trabajar con el preescalador para el timer 0. ¿Cómo se hace eso? Entonces viene la señal cuadrada que estaba aquí. Viene por acá y viene acá. Entonces yo aquí con este MUX le selecciono. Quiero que funcione para el Watchdog Timer o quiero que funcione con el timer 0. Yo digo quiero que funcione con el timer 0. Entonces deberé seleccionar aquí el 0. Y viene aquí esta señal. Entonces el preescalador tiene la función de que, como su nombre lo dice, escala la información que viene antes para la salida. Entonces voy a ir por acá en esta parte de aquí. Voy a copiarle acá. Entonces eso con respecto al reloj. Ahora, entonces digamos que ya no pensemos en el reloj, digamos que estos son los ciclos de máquina del micro, ¿no? Entonces, cada uno de estos espacios de aquí es un microsegundo. Ya, eso es lo que voy a tener. Le voy a quitar estos de aquí. Entonces, tengo el reloj del micro corriendo y tengo así cada uno de estos, tengo cada cierto tiempo esta información. Díganme. Ahí, ok. Y entonces el preescalador tiene la función de que en lugar de que, por ejemplo, cuente cada microsegundo, recuerdan que decía cada microsegundo aumenta, ¿no? Entonces tengo todos estos cada microsegundo, ojo, ¿no? No se olvidarán, esto me refiero ya a los ciclos de máquina como cuenta el PIC. Entonces, si yo no utilizo el preescalador, ese preescalador, digamos que empiezo en timer igual a 0. Aquí el timer 0 se va a hacer 1, en el siguiente ciclo se va a hacer 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y es hasta que pueda llegar al valor máximo, que es el 255, y vuelva a empezar el conteo. Pero si yo trabajo con el preescalador, lo que sucede es que ese preescalador va a contar cuántos ciclos antes le digo yo, escojo yo, y ahí hace un aumento. Por ejemplo, si el preescalador está de 2 a 1, quiere decir que cada dos oscilaciones, que cada dos ciclos de máquina, recién ahí va a contar. Entonces, digamos que empieza en 1, entonces espera, ahora cada dos veces va a contar. Y ahora aquí en la siguiente, ahora va a ser aquí el 2. Y ahora acá va a ser el 3. Y así. Porque elegí un preescalador de 2 a 1. Entonces lo que consigo es como retardar, darle espacios más grandes al oscilador para el conteo. Para que el conteo no sea tan seguido porque tal vez puede ser, de hecho, puede ser muy, muy poquito el tiempo.
Ya depende de la aplicación. Entonces, eso es lo que hago. O digo, no, ese preescalador está muy pequeño, quiero un preescalador de 4 a 1. Entonces, empieza en 1, entonces queda en 1 todo este tiempo. Y los siguientes 4 ciclos de máquina, que bueno, ya me quedé corta. Vamos a copiar esto. Entonces, para el otro caso, todos estos otros, dice, ya, entonces, ahora voy a contar así. Y ahora cuenta 2. Entonces, se va a tardar como que más tiempo en aumentar el valor. Y eso me da chance de hecho, me da chance de tener más conteos, ¿no? Entonces, vamos a hacer justo la comparación con estos de aquí. Entonces, este sería el 7, este sería el 8, 13, 14, 15 y 16. Ok, ahí estamos, ¿no? Entonces, para que se noten los diferentes espacios. Ok, entonces, ¿qué podemos observar? Cuando no hay, y el preescalador aquí, digamos que fuera 1, 1, ¿no? Porque no está considerado como con tiempo. Entonces, si yo le dejo en esta configuración, por ejemplo, con una frecuencia de oscilación, mi oscilador del pico es de 4 megahercios y el preescalador, Dije, dígame, yo tengo una pregunta. claro, ¿Por qué si es de 4 a 1 va hasta el 8? hasta el 2 nomás. O sea, sí, pero... O sea, digamos que 8 ciclos se hace uno. ¿No sería solo hasta el 4? Digo, O sea, es que estábamos viendo la onda la frecuencia de oscilación. O sea, el microsegundo está tomando en cuenta esto de aquí. Sí, cuando se repite la onda, cuando ahí tienes una onda completa, perdón. Sí. Entonces tú estás considerando como que solo pasa este tiempo. Pero como es una onda de reloj, recuerda que las oscilaciones se cuentan o cada flanco de subida o cada flanco de bajada, pero no en ambos. No sé si eso te aclara, si esa era tu pregunta. o sea, sí, pero digamos el preescalador de 2 a 1 va como que de 2 en 2, ¿no es cierto? Es que este de aquí es un ciclo de máquina, Ajá. por eso. Entonces, el de 2 a 1 es cada 2 ciclos de máquina, aumenta un 1. Entonces, Ajá. tienes que esperar 2 y en los siguientes 2, ahora tienes 2. Y el de 4 a 1 sería cada 4 ciclos de máquina. Por eso. Y le puse 8. Ah, cierto. Sí. Ya. Sí, o sea, Por eso era. Ya, perdón, tienes toda la razón. Ya. Me jalé. Me emocioné. Gracias. Yo creo que estaba bien. Ok. Tienen razón. Gracias por estar atentos. Claro, ahí sería 2, 3 y 4. Yo le hubiera cambiado al preescalador. Ponía otro número y ya decía que está. Ok. Entonces sí, ya. ¿Cuál es la ventaja de por qué utilizar el uno o el otro? Porque me va a permitir contar diferentes tiempos, ¿no? Miren, este de aquí me dice que cada conteo se hace cada ciclo de máquina, que es cada microsegundo. Este cada 2 ciclos de máquina, este cada 4 ciclos de máquina. Entonces, para que haga el conteo completo, porque el timer es uno de 8 bits que va a ir entre 0 y 255 para que complete algo, van a pasar 256 microsegundos. Mientras que en este va a pasar el doble, 512 microsegundos. Si ya le pongo el de 4 a 1, 1024 microsegundos. Entonces yo puedo contar espacios de tiempo mucho más amplios. La ventaja, ¿por qué no hacer esto con cualquier registro? Porque de hecho yo puedo ponerle cada cierto tiempo, cada ciclo de máquina, incrementar un registro,
porque estoy utilizando el procesador para que haga eso, cuando puedo tener un módulo que funcione independientemente. Entonces, le tengo ese módulo subiendo el tiempo o contando datos mientras mi programa hace otras cosas. Esa es la intención de esto y de que sea bastante preciso. Además, tiene algo que se llama el overflow. Entonces, el overflow, o en español, desbordamiento, se da cuando el timer estaba en 255 y en el siguiente ciclo de máquina se puso en 0. O FF, que es lo mismo y 0, ¿no? En hexadecimal. El momento que esto sucede, un bit especial, así como en el estatus el bit Z se ponía en 0 cuando un resultado era 0, aquí vamos a encontrar que hay un bit especial que me avisa, ya se desbordó el timer. Entonces yo no necesito preguntarle, ya eres 255, sino que me avisa y me dice, ya pasó, ya completó un ciclo. Y me puede avisar y de hecho hasta puede interrumpir mi programación principal diciéndome, ahorita acaba de eliminarse ese tiempo, de contar todo este tiempo. Entonces, yo puedo, como les decía, puedo tener aquí, viene el clock y le paso directo la señal y eso sería como que un preescalador de 1 a 1. O le digo, no, quiero que esta señal venga por todo este preescalador y tengo un preescalador de 8 bits. Este preescalador de 8 bits me va a permitir hacer diferentes preescalas y la señal, después de que viene este preescalador, viene aquí y este de aquí es el que se encarga de decirle, de ser una nueva señal de reloj para el timer 0, para que ya no le considere a esta, sino que considere esta que está preescalada. Y es, como dice aquí, se supone que es uno de 8 bits y tiene 3 bits para poder seleccionar. En realidad tengo 3 opciones diferentes. No, 8 opciones diferentes. Ok, creo que por acá están los registros. Aquí está. Ok, Profe, una pregunta. claro. Entonces, en este preescalador máximo, la relación que se puede hacer es de 8 a 1. No, es esta de aquí. Justo les iba a mostrar la tablita. Es esta. Porque tienes 3 bits para setear diferentes escalas. Entonces, si tú quieres trabajar y asignar este preescalador al timer 0, tienes todas estas opciones. Si no le quieres asignar al timer 0, por ejemplo, tienes en cambio, va a ser un 1-1 y va a trabajar con el watchdog timer, con esta columna de acá. Entonces, ¿qué opciones nomás tenemos de hacerle trabajar 1-2? Bueno, es 1-2, no, aquí lo puse al revés. 1-2, 1-4, 1-8, 16, 32, 64, 128 y 256. Entonces, en cada uno de estos, lo que puedo hacer, como les digo, es aumentar la cantidad de tiempo que puedo contar para que me indique que algo, que un dato que completó un ciclo y se desbordó mi timer. Con 2 voy a poder contar, si estamos trabajando con un oscilador de 4 MHz, voy a poder contar 512, 1024, este creo que sería 4096, hasta el valor máximo de acá, que son 65.536 microsegundos. Entonces, puedo utilizarle para generar retardos. También puedo hacer retardos solo con los otros, así generando lazos, pero esta es una forma también que se puede utilizar como temporizador para retardos. Entonces, veamos qué nomás hay que configurar para utilizarle. Bueno, antes de eso, bueno, aquí en el manual, ahora que ya vamos a ir viendo otro tipo de módulos que son un poco más complejos, realmente el manual tiene la guía de dónde hay que poner 0, dónde hay que poner 1, sí, prácticamente. Entonces nos dice, bueno, primero este manual que estamos viendo en pantalla es el de este PIC específico. Si uno quiere más información, digamos que ya se necesita, no sé, tal vez no le está funcionando bien algo por alguna razón, porque su aplicación es demasiado específica. También hay otro manual que es el del Mid-Range Family Reference Manual, que tiene más información. A veces tiene hasta aún más gráficas y cosas así. Pero realmente con la guía de este manual es suficiente para que trabaje de una forma o de otra. Aquí nos dice cómo seleccionar si quiero utilizarle como timer y, por ejemplo, nos dice para seleccionar el modo timer, ponga en 0
clearing bit, ponga en 0 este bit de este registro especial. De aquí, que este registro que se llama option reg. Y aquí mismo nos dice, en el modo timer, el módulo timer 0 se incrementará en cada ciclo de máquina o instruction cycle, sin preescalador. O sea, ese es el 1 a 1. Si yo escribo, yo puedo, este valor de aquí del timer 0, yo también puedo escribirlo. Digamos que yo no quiero que empiece en 0. Yo quiero generar un tiempo, un retardo de 250 microsegundos. Entonces le puedo cargar el valor de 5, por ejemplo, y entonces ya el siguiente va a ser 6, 7, llega al 255 y ya han pasado solo 250 microsegundos. Puedo también eso, asignarle valores iniciales, porque esta banderita de aquí, que me avisa que ya se desbordó, siempre se prende o se activa cuando pasa de 255 a 0. Entonces lo que yo puedo hacer es asignar un valor previo inicial para darle esa opción, porque esta parte de aquí no puedo modificar. No puedo decir que me avise cuando llega a 200, que me avise cuando llega a 221, no. Siempre me va a avisar cuando llega a 200, cuando pasa de 255 a 0. Entonces nos dice, el registro del timer 0 puede ser escrito, y si yo le escribo durante 2 ciclos de máquina, no hace conteos. Es como que le escribo y espera 2 ciclos de máquina hasta que se setee todo bien, se sincronice, y de ahí empieza otra vez el conteo. Entonces pierdo esos 2 ciclos de máquina el momento que le escribo. Y entonces aquí nos dice que el usuario puede trabajar escribiendo o ajustando el valor en el registro del timer 0 para obtener ondas así perfectas. El modo contador, en cambio, se selecciona poniendo este mismo bit, como ven, el TOC igual a 1. Y eso está aquí en la imagen, ¿no? Si le pongo en 0 a este bit que se llama T0CS, voy a seleccionar el clock desde afuera, que es como timer. Y si quiero que funcione como contador, le pongo en 1 para que le haga caso a este bit de acá. En el modo de contador, el timer 0 se incrementará. Puede ser tanto en un flanco de subida como en un flanco de bajada con la información que esté entrando por este pin, por el RA4. O sea, puede detectar ambas, pero no va a funcionar ambas. El flanco de incremento se determina dependiendo de la señal. Entonces, para eso es este bit de acá. Si yo le pongo aquí un 0, entonces le va a hacer caso cuando pase aquí, cuando se incremente en un 1 y viceversa. Si aquí le pongo un 1, me va a hacer caso cuando pase de 1 a 0, en flancos de bajada y con el otro en flancos de subida. Con ese selecciono qué flanco quiero contar, porque como les decía, los relojes funcionan solo en flanco de subida o en flanco de bajada. No es conveniente utilizar los dos. ¿Por qué? Imagínense que esto de aquí fuera una señal de un pulsador. Entonces viene el pulsador que está todo el tiempo en 0, yo le presiono y el momento que le presiono y le conecto a BCC será esta línea de acá arriba. Y si le vuelvo a contar una vez que le suelte al pulsador, estoy contándole el pulsador 2 veces. Entonces por eso es que es o el uno o el otro. O le detecto de subida o le detecto de bajada, no las dos cosas al mismo tiempo. Y aquí también, bueno, nos dice cómo utilizar eso. Y que está más adelante en la información, para utilizar flanco de subida o flanco de bajada. El preescalador está compartido, pero trabaja exclusivamente o para el timer 0 o para el watchdog timer. O sea, no trabaja para los dos al mismo tiempo. El preescalador no se puede leer, no se puede escribir, solo se asigna. Y también puede trabajar con interrupciones. Esto de aquí todavía no lo vamos a usar. Las interrupciones veremos después en la semana 6. Que primero trabajemos sin interrupciones de esto de aquí. Y entonces, todos estos módulos especiales tienen registros asociados, así como teníamos el registro status con su función especial, también vamos a tener otros registros asociados. Cada uno de estos, cada subcapítulo o capítulo, sección del manual del PIC, tiene al final una lista de esta lista de aquí.
registros asociados con el timer 0, que es la guía para que yo no me olvide que todo esto debo setear, que todo esto podría usar. Algunas cosas son opcionales y otras cosas son obligatorias. Las interrupciones que están dadas por este registro de aquí, esas interrupciones son opcionales, pero las otras configuraciones son obligatorias, porque si no le hago, no va a funcionar raro o no va a funcionar bien. Entonces, para el timer 0 tengo asociado estos 3 registros de aquí. Este registro de aquí, el option reg, es el registro de control, donde voy a asignarle si quiero trabajar como un preescalador, si quiero que sea contador, si quiero que sea temporizador, y si es contador en flanco de subida o en flanco de bajada, si es temporizador con preescalador, sin preescalador. Y aquí es donde puedo ir leyendo la información que se va almacenando en el timer. Entonces veamos de este registro de aquí. Este registro, igual en el MPLAB también se llama option reg y se lee así con este guión bajo. Todos estos de aquí, como ven, vienen por default con 1 y todos estos bits pueden ser escritos o pueden ser leídos. Este ya habíamos utilizado, solo el RBPU, que era para activar o desactivar lo del pull-up. Y si queríamos utilizar como pull-up, le poníamos en 0. Y si no, se queda con 1. Lo conveniente es cuando yo voy a configurar información aquí, ya sea el lenguaje que utilice, configurar bit a bit para tener como que un registro más claro de qué estoy configurando. Porque también podría, por ejemplo, decir, a ver, este va en 1, este va en 0, 1, 0, 1, 0 y cargar toda esa información al registro. Sí, puedo hacerla directamente. El problema de hacer eso es que si quiero cambiar algo, me toca otra vez ir al manual y no me acuerdo y todo. Pero si ya le hago bit a bit, me parece más sencillo poder cambiar alguna configuración específica. Entonces, este de acá tampoco tiene que ver con el timer 0, por eso solo está el nombre del bit, pero no qué hace. Este tiene que ver con las interrupciones y entonces, pero de otro tipo, entonces ni lo menciona, solo dice este bit es este, pero usted no va a usarlo, usted va a usar del 5 para abajo. Entonces, con el 5 nos dice, seleccione qué quiere usar. Quiere usarle como temporizador o como contador. Entonces, si quiere usarle como contador, aquí por las transiciones del pin T0 CKI. Si quiero usarle como temporizador, entonces debe ir en 0. Normalmente, como ven, está como por las transiciones en un pin específico. El siguiente, bit de selección del flanco para el timer 0. Entonces, si voy a utilizarle como contador de eventos, tengo que configurar este bit, ¿no? Entonces, 1 se incrementa cuando pasa en flanco de bajada y 0 en flanco de subida. ¿Quiero utilizar el preescalador o no quiero utilizar el preescalador? ¿Será, no será? A ver, veamos. Yo no le quiero utilizar, quiero que el preescalador sea asignado al watchdog timer y entonces voy a tener un conteo 1, 1. No, ahora sí quiero utilizar, entonces se asigna acá y debo configurar estos bits de acá. Por mucho que yo configure aquí, si este está en 1, no le va a afectar al timer 0. Entonces vamos a probar este timer de aquí. Voy a abrir mi MPLAB para configurar esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, en el bit 5 era para 0 para temporizador y 1 para qué. Sí, Pero uno con para no tenía. contador. Ah, ya. Sí, a veces, por ejemplo, estos nombres pueden no ser demasiado claros, pero si vas al diagrama de bloques, ahí es como que un poquito más claro. Porque aquí mismo te dice, este bit, cuando es 0, viene desde la frecuencia de oscilación externa. Y cuando es 1, viene desde este pin. Entonces, cuando viene desde el pin es un contador de eventos. Cuando viene desde acá es un contador de tiempo, un temporizador. Les voy a compartir para no. Ahí. Si no me tocaba configurar todo, que se arregle diferente. Pues mejor así. Ya le voy a poner el manual acá para que le podamos ver.
cómo configurar. Ok. Entonces, igual me voy a abrir un nuevo proyecto. Entonces, un standalone project. Ah, mira, cierto, antes de abrirme un nuevo proyecto. No es necesario siempre abrirse un nuevo proyecto. ¿Cómo era el último que usamos? Creo que era este. Ah, no, este no es. Puertos, este de aquí, ¿no es cierto? Entonces yo tenía mi programa que estábamos trabajando. Puedo yo utilizar el mismo proyecto y hacer lo siguiente. Le doy clic derecho al punto ASM y miren que hay una opción que dice excluir archivos de la configuración o remove from project. No, remover desde del proyecto. Entonces se va. No quiere decir, no se borra. Este archivo se va a quedar en la carpeta donde yo lo haya creado, pero le quito de este proyecto y puedo añadir uno nuevo, por si acaso. Es otra forma para no abrir muchos proyectos. Entonces le voy a poner este timer 0, que está dentro del mismo proyecto, solo que es otro. Y entonces, vamos a... No, este no es. Este no es. Este de aquí. Ok. Le voy a reciclar y luego le voy borrando. Ok, hasta ahí todo bien. No voy a usar tablas ahorita, solo quiero verle la señal. Entonces ya, ahí está mi programa. Entonces la misma configuración, como les dije, lo de la palabra de configuración, vamos a utilizar siempre las mismas opciones, no necesito configurar todas las veces. Ya cuando necesite otras cosas más interesantes, otras funciones que tiene el PIC, que son más especiales, ahí tal vez me detengo y digo, le voy a cambiar. Si ahorita que le cambiara y quisiera yo trabajar con el otro oscilador, el de 8 megahercios, podría aquí solo, en lugar de XT, ponerle HS. Obviamente este número de aquí, si yo le pongo aquí el HS, este de acá no va a cambiar, ¿no? Pero podría también hacer eso. No, cualquiera de las dos cosas. Pero bueno, dejémosle con el XT porque ya estábamos con ese. Y tengo mi programa inicial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a probar ahorita. Vamos a ir probando que nos funcione como temporizador y que nos cuente tiempos. En realidad eso vamos a hacer, que nos dé una señal. Entonces voy a hacer aquí. Ya. Voy a utilizar la primera configuración para que no tenga el preescalador y lo que voy a hacer es que por un pin, cualquier pin, vamos a decir que el RS0, voy a generar una señal cuadrada que va a estar en 1, de 0 a 255 va a estar en 0 lógico. Y cuando se desborde de 255 a 0, entonces va a ir intercalando. Entonces va a estar 256 microsegundos en 1, 256 microsegundos en 0, así. Para poder ver y medir esta señal con el osciloscopio del simulador. Eso es lo que voy a hacer. Y la misma historia voy a repetir para cuando le cambie el preescalador a las diferentes configuraciones. Lo que voy a lograr con eso es tener una señal que va a ser cada vez de una frecuencia más baja. Okay. Entonces, a ver, como decía yo, voy a utilizar el puerto C. Normalmente la primera parte siempre es la configuración de entradas y salidas. Entonces aquí voy a trabajar, voy a hacer nada más que el trice sea salida para sacarle por ahí la señal, esta señal cuadrada que voy a probar. Luego voy a configurar el timer 0 como temporizador. Entonces, para configurarle como temporizador,
Ah, bueno, me falta decir en qué banco está esto, ¿no? Entonces me falta lo del bit CDF, era status, creo que sí. Está. Sí, status. LP0, bit clear F, status LP1, entonces ahí estoy en el banco 0, banco 1, perdón. Configuro las entradas y luego trabajo con este temporizador. Este registro de aquí, ¿dónde estará? Veamos dónde está, ¿no? Aquí justo no está con el nombre del... Entonces me voy a la memoria. Miren, está aquí en el banco 1. Entonces tengo que configurarle, me quedo en el mismo banco. No debo cambiarme de banco. ¿Dónde está que se va y vuelve? Ok, entonces ahí sí. No le voy a tocar ni al bit 7 ni al bit 6, entonces de una me voy a trabajar con el con el bit 5, ¿no? Entonces me dice que yo voy a trabajar como temporizador, entonces debe estar configurado en 0. Entonces bit clear F, option reg, coma, y puedo ponerle de dos formas, ¿no? T0 CS, que sí le coge, sí le entiende, o 5, cualquiera de los dos les va a funcionar. Lo voy a poner así para que vaya de la mano de lo que dice el manual, entonces, como temporizador. Luego el bit 4, realmente, como no le voy a utilizar como contador de eventos externos, no necesito no necesito ponerle nada, ¿no? O sea, le podría dejar, ya tiene un 1 no es relevante porque no voy a usar esta función de si cuenta eventos positivos, si cuenta eventos o no cuenta eventos, así que no le voy a configurar. Luego está el preescalador. Por el momento no le voy a asignar un preescalador, entonces tampoco le pongo en nada, si ven, porque está normalmente en 1 y cuando está en 1 el preescalador está asignado al watchdog timer, entonces también ignoro cualquier cosa. Y no voy a utilizar el preescalador, entonces no importa qué valor tenga aquí. Normalmente van a estar todos en 1, entonces realmente solo con este bit de acá ya debería empezar a contar. Ahora, ¿cómo sé que ya contó? ¿Cómo me entero que ya contó? Para eso hay otro registro que es el incont y esta bandera y este bit de acá que se llama el TMR0IF. Aquí mismo nos decía en este diagrama al final que estaba, miren, set flag bit TMR0IF on overflow, lo que significa que cuando se desborda, pasa del valor 255 al 0, este bit se va a poner en 1. A todos estos bits, que es un único bit y que tiene un nombre específico, el manual los llama como flags o banderas, que serían traducidos en español, realmente serían notificaciones. Pero, bueno, pone la bandera en 1 de este registro. Entonces vamos a buscar ese registro, el Lincoln, que sabe estar por acá, debe estar. ¿Dónde está el Lincoln? Ese es un registro, pero súper especial. Entonces, aquí está. Los registros como que los más conocidos saben estar al inicio. Miren, al inicio, después del resumen de los registros de función especial, están los registros como que más famosos o más usados, que es el status register, que ya hemos usado, el option reg, que es el que ahorita estábamos configurando, y el incont. Este es otro este es de las interrupciones. Pero ahorita solo vamos a trabajar con este de aquí, el bit 0. Mire, el bit 2, perdón. Entonces, este bit dice que cuando está en 1, significa que el registro del timer 0 se desbordó, pasó de 255 a 0. Y que para una vez que yo reconozco que está en ese estado, aquí, esto es algo que cada vez que sea por software, significa que yo como programador debo borrarle, decirle, ya leí que se desbordó.
y le pongo yo en 0. Esa bandera, ese bit no va a cambiar de estado a menos que yo, como programador, dentro de la programación, le ponga en 0. No es como el estatus iba cambiando a medida que iba pasando otras cosas, los bits 0 o el carry. Este de aquí yo debo, por programación, ponerle en 0 una vez que leí que ya pasó. Y si está en 0 significa que no ha habido overflow. Entonces, lo que voy a hacer en mi programa, ya, me falta parte de eso, ok. El registro infont está en todos los bancos. Está el Lincoln. ¿Sí ven? El Lincoln está en este banco, está en este banco y está en todos los bancos está. Entonces no hace falta moverme de ningún banco. Ya estaba aquí en este banco y no hace falta moverme. Pero el registro timer 0, el valor del timer 0, en cambio, está en el banco 0. Entonces ahorita podría yo leerle todo el tiempo al timer 0. Creo que no le voy a leer al timer 0. Simplemente voy a quedarme esperando este de aquí. Entonces, en mi programa me voy a quedar ahí en el mismo banco. Puedo quedarme todo el tiempo en el banco 1. Y lo que voy a hacer es, voy a poner lazo. Y voy a chequear si hace algo o no hace algo. Entonces, cuando se desborde el timer, voy a hacer que un LED cambie de estado. Bueno, que cambie de estado el puerto. Entonces sí me va a tocar cambiarme de banco. Entonces me voy a cambiar de banco. A ver. Sería clear F. Ya. Ok, y clear F. Voy a poner que el puerto C, que empiece en 0, es decir, todos los bits apagados. Y voy a quedarme esperando a que suceda esto del timer. Entonces, el momento que se desborde, le voy a cambiar el estado al puerto C. Se vuelve a desbordar, le vuelvo a cambiar y así. Entonces, ahí es. Esto está en el Lincoln, se llama TM, R0 y F. Entonces, testeo, pregunto, veo si el timer 0 se desbordó. Entonces dice que salta cuando es 1. Cuando es 1 significa que se desborda. Entonces, si no es 1, que se quede esperando a que sea 1. Eso es lo único que va a hacer. Pero si es 1, significa que ya se desbordó. Primer paso va a ser borrar la bandera. Es decir, ok, gracias, ya le puedo poner ya identifiqué que hubo un desbordamiento. 0 y F. Ahí, esto es lo que decía must be clear by software. Y le voy a complementar al puerto. Sí. Entonces, ahorita mi programa lo que va a hacer se va a quedar esperando a que acabe de contar 255. 256, porque el 0 también cuenta. Y se va a quedar haciendo eso y una vez que hace esto, ¿no? Entonces le pregunto, ¿ya completó ya se desbordó? Me dice, no. Ok, entonces se queda esperando a que se desborde. Y con está mal escrita. Ya el momento que se desborda, ok, gracias, ya le vuelvo a poner yo en 0 para que pueda volver a identificar otra vez que se desborde. Le complemento el valor del puerto para que si antes estaba en 0, ahora sea un 1. Y otra vez se va a esperar. Eso va a ser mi programa. Y vamos a ver cómo se comporta. Ya, ok. Vamos a hacer esto. Ya. Entonces verán, empieza a correr
Arriba en la dirección 001, acá en el file registers, está el timer 0 y vamos a ir viendo cómo aumenta. Bueno, entonces estoy así aquí y ahí ya empezó. De hecho, el momento que le configuré, vamos a volver al inicio. Ahí. Vamos a 0. El momento que le configuro esta línea donde dice que funcione como temporizador, ya empieza a contar. Cada vez que el contador de programa cambia, va a ir aumentando este 1. Entonces ahí no pasa nada. Ahí ya le digo que funcione como temporizador y empieza el conteo. Sí, sí. Y empieza. Se queda esperando, como ven. Se queda ahí hasta que se desborde. Ahí está. Entonces 253, 155, el 0. Y ahí sí se dio cuenta. Dice, uy, ya pasó. Entonces le ponen 0 esta bandera de Lincoln que está aquí. Si ven que dice el 4, este 1 de aquí es esa bandera de que ya contó, ya completó un ciclo. Entonces le baja y le complementó el cuarto. Y otra vez. Entonces otra vez se queda esperando. Aquí le voy a modificar otra vez para que no tengamos que esperar tanto. Ay. Ah, no, ya. Sí, ahí está. Y otra vez se complementó. Entonces, de ese tiempo podemos observar y le podemos medir en el simulador. Cero. Y complementa. Porque quiero medir la frecuencia en el simulador. Porque si no, ¿cómo sé cuánto? O sea, ¿cómo puedes saber cuánto tiempo ha pasado? Ahorita por la aplicación que le estoy dando es para poder ver en el simulador, o sea, en el Proteus, que tienes un conteo. Es por eso. Inge, ¿por qué el contador no cuenta de uno en uno? Ah, porque tengo. ¿Dónde estaba? Ya se me perdió. Ya, porque tengo este. El goto y este de aquí son funciones que le toman más tiempo al pic. ¿Dónde estaba? Instruction set mine. Mira, el goto le toma 2 ciclos de máquina ejecutar. Por eso es que cuenta de 2 en 2, porque han pasado 2 ciclos de máquina. Porque no está haciendo nada más en realidad. ¿Sí ven? Por eso es que cuando yo tengo un goto, cuenta como que de 2 en 2. De hecho, verán, a ver, sigamos simulándole. Aquí está. Ok, entonces estoy aquí, ¿no es cierto? El timer. Cuenta un 1 el momento que todavía no llega a... Todavía está en el 38. Entonces, cuando no se cumple esta función de... no puede saltar porque no es 1, eso le toma un ciclo de máquina. El goto le toma 2, por eso se va al 40. Este de aquí todavía no es cierto, entonces le toma un 1 y este le toma 2. Toma un 1 y le toma un 2. Eso te dice el manual del PIC aquí. El GoTo siempre va a tomar 2 ciclos de máquina. Al PIC le toma ese tiempo. Y esta de aquí dice 1 o 2. ¿Cuándo es 1? ¿Cuándo es 2? Creo que por aquí estaba creo que está más adelante en la explicación. Aquí está. Si el bit B es 1, ¿dónde está bit? Ya. Si el bit este bit de aquí es 0, que es lo que nos está pasando ahorita porque todavía no se desborda, la siguiente instrucción se ejecuta. Pero si el bit es 1, la siguiente instrucción se descarta y en realidad es como que se ejecutara un NOP y el NOP ocupa un ciclo de máquina, haciendo que esta instrucción tome 2 ciclos de máquina. Por eso sucede. Entonces aquí eso es lo que Ya. debe. Y- Ya, entonces, en mi chance voy a aprender mi máquina virtual.
A ver, y este era timer 0. Ok. Le voy a quitar esto de aquí. Mm, mm. Entonces, si ven aquí está cambiando así todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hago para medir eso? Voy a coger el... Tengo esta función en Proteus que se llama el counter timer. Con ese le puedo poner. Pero le voy a setear como... Entonces, antes de eso, ¿no? Si estoy trabajando, si va a contar 256 microsegundos en alto y 256 microsegundos en bajo, quiere decir que voy a tener una onda de esa frecuencia. Entonces tengo, a ver, ¿dónde estaba? Ok. No, algo hizo. Algo le hice. Ya. Esa es la frecuencia que esto es más o menos lo que voy a ver por el puerto C. Entonces voy a tener 256 microsegundos encendidos los LEDs y 256 microsegundos apagados los LEDs. Eso en frecuencia se traduce en 1953 hercios, más o menos. Creo que sí sé bien. A ver, 256. Sí, 1956 hercios. 53 hercios. Más o menos de eso debería darme esta onda que estoy observando. Que es, o sea, ahorita lo utilicé para poder observar, para que le podamos medir el tiempo en el simulador. Aquí le voy a poner como frecuencia. Okay. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí está contando. ¿Por qué a veces me da 3 y otras veces me da 4? Porque en realidad la frecuencia es 1953.125. Entonces ese 125 de vez en cuando se acumula y veo eso. De la misma forma podría verle en el osciloscopio. Y ahí tengo mi onda cuadrada, que es perfectamente cuadrada. Y ahí le metí demasiado. Ahí está, mi onda cuadrada. Ok, entonces ahorita, porque le pusimos con el preescalador en 1.1. Entonces, ¿qué pasa si le aumento con si al preescalador le cambio? Entonces ahora le voy a hacer trabajar con el 1.2. Voy a poner aquí bien que es 1.2. Entonces significa que ya no va, que cada ciclo, esto es con el preescalador 1.1, ¿no es cierto? Si yo le cambio, le digo, voy a probar con el preescalador 2.1. 1.2. Entonces significa que en realidad no le va a tomar ese conteo de 0 a 255 va a tomar el doble de tiempo, que son 512 microsegundos. 512 microsegundos arriba, 512 microsegundos abajo. Eso sería en frecuencia 973, 76 punto algo hercios. Ok, entonces vamos a probar. Dentro de mi programación necesito cambiar lo del preescalador, asignarle un preescalador. Entonces me voy otra vez para ver ahí solo tendría que cambiar la asignación del preescalador.
Esto de aquí. Entonces ahora quiero que el preescalador trabaje para el timer 0. Entonces este bit que yo no había configurado, ahora sí necesito que esté en 0 porque antes estaba trabajando para el watchdog timer. Entonces, ¿dónde hago eso? Justo después de esta parte de aquí, porque era donde estaba poniendo todas las configuraciones. Ese es el bit, el PSA, y debe estar en 0. Entonces, bit clear F, option reg, PSA, y ahí sí, con preescalador. Hasta ahí. Ahora, necesito un valor. El preescalador le voy a probar con el con el 1, 2. Entonces necesito poner en 0 estos 3 bits de acá. Entonces, bit clear F, option reg. Esos bits se llaman PS2, PS. Entonces, PS2 debe estar en 0. El PS1 y el PS0. Ya. Y con eso ya tengo un preescalador de 1 a 2. De 1 a 2. Y ya, el resto, la misma cosa porque me voy a quedar esperando a que eso suceda. Okay. Ok, ya le cargué, le voy a poner acá. Miren, ahí ya se hizo más grande la frecuencia y de hecho lo que les decía, ¿no? 976. 976. Profe, un favor, ¿le puede regresar el código un ratito? Claro. Ahí está. Me perdí un rato porque me estaba saliendo un error. Le quería preguntar, entre lo que hizo antes y lo de ahorita, ¿cuál es la diferencia? ¿La onda es más grande o qué? Claro, porque estoy haciendo que el conteo sea cada 2 ciclos de máquina en lugar de cada uno. Entonces estoy trabajando con una onda así. Entonces le toma el doble de tiempo Solo, desbordarse. Y como le toma el solo le doble de cambié tiempo el preescalador. le cambié el preescalador a 1, 2. Ya. Antes estaba sin el escalador, ¿cierto? Exacto, porque si no le asignas preescalador es la misma onda, o sea, es un 1 a 1. A ver, compárteme tu pantalla, ¿ya? Para ver. ¿Dónde está? Ya. Ya estás como presentador. Sí, porque si no ciegas, no puedo. Ya se ve, ¿no es cierto? Sí. A ver. A ver, aquí, bueno, el código está igualito. Y aquí en el Proteus le corro y... Ah, es que estás contando tiempo. Deténle, ponle stop. Dale doble clic al dispositivo, al contador. Ahí donde dice Operating Mode, tienes que ponerle como frecuencia. Ahí, ya. Porque si no estabas contando eventos. Le pusiste play. Sí, no, no vale ahorita. No hace nada. Vuélvele a cargar el código.
hacia acá. No. En el master clear ponle un 1. Porque si está en 0 no hace nada. Ahí está. Ahí ya. Listo, dije, gracias. ¿Ya? Sí, está bien, ¿no es cierto? Sí. Eso era lo que tenía que salir. Ricardo, ¿te funcionó? Sí, profe, sí. Le hice un nuevo proyecto y le había puesto, primero le probé eh, con un programa anterior. ¿Ya? Y, espérese, ¿de qué está hablando? ¿De este o del que hablamos al principio de la clase? De este. A ver, primero, que si este te funciona. Ah, sí, 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 Ah, ya. sí. Y el otro también. Sí, pero es medio raro cómo funciona. A veces sí, a veces no. Sí, se me hace raro. Es como que se te hubiera quedado algún archivo fantasma, lo cual es gracioso porque todo esto es digital. Pero La pandemia, profe. tu compu ya no jala, creo. ¿Sigues con la misma compu, la que era así como táctil o algo así? No, esa no soporta. O sea, el proteo se me cerraba cada 15 minutos. Entonces, con suerte Claro, sobreviví su semestre con eso. Y ahorita estoy con una laptop que la tengo ya 5 años y igual está al límite. claro. Entiendo. Todos estamos ya con eso. Porque los pobres deben soportar simulaciones, transmisión de video. Entonces sí se complica. Se me calienta full, todo el día se me calienta full. Claro, es que es el video del transmite. Mi compu también después de un rato ya vuela. Ok, el resto también ya lo pudieron simular, le sale lo mismo que a mí. Verán, una cosa también. Si yo le doy doble clic, si ven que aquí está 4 megahercios, si yo en la simulación, ojo, ¿no? Le pongo 8 megahercios, voy a ver que se comporta, que cambia la medición del tiempo, ¿no? Miren aquí. Lo que no, pero porque es la simulación, entonces hasta en la simulación, si quiero ver las medidas con respecto a cómo se comportaría en la vida real, debo utilizar las mismas variables que utilizaría. Si voy a utilizar un oscilador de 4 megahercios, pues tengo que ponerle uno de 4 megahercios en la simulación. Si aquí le cambié, miren, ya me está variando, de hecho me está dando el doble, ¿no? Entonces, es solo por el oscilador aquí. A veces por default viene con 1 megahercio, entonces me pueden decir, es que, pero a mí me da otro valor y es porque el oscilador le pusieron uno diferente. ¿Ok? Listo. Finalmente, ¿dónde está? Ya, aquí. Entonces, aquí, de hecho, cuando hicimos esta señal cuadrada que está apareciendo, nos da datos que son variables, ¿no? O sea, normalmente, ¿quién hace un delay de ese tiempo como el de 256 microsegundos? Normalmente hacemos como que en números pares, ¿no? Decimos 250 microsegundos para que, o puedo hacer de 1 milisegundo, de cosas así. Entonces, para solucionar eso, lo que podemos hacer es cargarle un valor inicial a este registro que está cambiando al timer 0. Si yo quiero que empiece, que cuente solo 250 microsegundos, bueno, ahorita solo 500, de hecho, la última configuración era de 512, pero yo no quiero que cuente 512 microsegundos, quiero que me dé un valor un poquito más exacto, quiero que cuente 500 microsegundos. Y que al final, en realidad, si fuera 500 microsegundos, sería 500 microsegundos en alto, 500 microsegundos en bajo, lo que sería 1 milisegundo. Y 1 milisegundo traducido a frecuencia es 1 kilohercio. Esa es una frecuencia como que mucho más comercial y más tanta cosa. ¿Cómo hago para modificar eso? Le puedo cargar un valor inicial al timer 0. Entonces, en lugar de que empiece en 0, le puedo cargar y quiero que empiece en 200, en 5. Entonces, le voy a dar un valor así. Entonces, le voy a cargar move LW 5.
y move WF TMR 0, perdón. TMR 0. Ay, 0. Con eso le voy a dar un chance. Entonces, el momento que aquí le voy a cambiar. Entonces, el momento que detecta que se desbordó, le vuelvo a cargar este, porque si solo le cargo la primera vez, solo al inicio va a contar menos y luego va a contar más. Entonces, vamos a probar cómo nos va con este valor. Ahorita le estoy poniendo un poco al ojo, pero hay que considerar, bueno, hay que tener varias consideraciones. Entonces, vamos a probarle. Ujú. Entonces, 4 megahercios, ya. De hecho, me falta. No. Entonces, no, necesito aumentarle ese número. ¿Dónde está? Ahí está. Más cerca. Bueno, puedo hacerle de otra forma, así menos al tanteo como lo estoy haciendo ahorita. Pero ahorita, cuando uso interrupciones, puedo ser más exacto. Ahorita, como no estoy usando interrupciones, me toca hacer un poco al tanteo, lo cual no es tan entretenido, pero creo que no le cargué. O no le. Ah, a ver. 99. Bueno, y eso es, ¿por qué estos valores? Porque uno diría, ¿no? Empieza a contar si le cargo un 5 empieza a contar 6, 7, que serían hasta el 255, que ya se completaría en 250. Pero hay ciertos espacios, recuerden que una cosa que nos decía el manual es que el momento que yo le cargo un dato, tiene 2 ciclos de máquina que no hace conteo, hasta acomodarse, hasta sincronizarse, lo que sea necesario físicamente. Entonces, por eso es que tengo que ponerle un número más alto. Ujú. Ya. Ahí está. 1 kilohercio. Y una pregunta, le ponen 9 para empezar después del contador, ¿cierto? Exacto, ajá. Para que en el siguiente ciclo de máquina cuente 10, 11, etcétera. Entonces, con eso ya puedes ajustar mejor los tiempos o si quieres generar, digamos que quieres generar una frecuencia, entonces específica, porque esa es para otra aplicación, es de esa, que puedas generar ondas cuadradas en las que de hecho no tengas que prestarle demasiada atención. O sea, le dejas ahí corriendo y ya funciona. Ahorita, como les dije, estamos, ya. Ahorita, como les dije, es porque estamos en no estamos usando interrupciones, que es un poco más complejo ser precisos. Y no le estamos dando más tareas al microcontrolador, solo le estamos diciendo que haga una cosa en especial. Pero podríamos decirle que haga otra cosa mientras tanto y que solo cuando esto suceda cambie de estado. Entonces, eso es como tener 2 procesadores, así, 2 cosas trabajando simultáneamente. Ahorita esto que tiene mi programa, que es quedarse esperando, así está esperando, está preguntando, ya contaste, ya acabaste, ya acabaste. Realmente no es, obviamente no es lo más óptimo porque estoy como que desperdiciando energía preguntándole, ya llegamos, papá Pitufo, ya llegamos, algo así. Entonces no es lo mejor.
porque estamos, por la forma en que la que estamos probando nos funciona y claro que es viable y funciona como vemos, pero no es eficiente, no es óptima la forma. Además, algo más les iba a decir. Están que llaman y llaman. Ok, bueno, igual no, como pueden cargar datos, pueden hacer modificaciones y ahorita solo le hemos probado como temporizador. Le puedo hacer, una vez que le hago así que ya quedó bien, quedó en una frecuencia de 1 kHz, podría hacer modificaciones y cambiar acá tal vez el preescalador o cambiar el valor original que le cambio. Cualquiera de esas es aceptable. Ah, ya, esto de aquí, que se queda esperando hasta preguntarle, ya es. El manual lo llama pooling, P-O-L-L-I-N-G, porque se queda esperando, haciendo, preguntando. Esa es la idea. Es como una pregunta constante. Eso se le llama pooling. Que como les dije, no es lo más óptimo, pero funciona. Inge, una cosa. A mí no me cambió eso, no sé por qué. A ver, entonces vamos de Eric. Listo, a ver, ¿puedes compartirme tu pantalla para ver qué pasó? Sí se ve. Sí, Ya. O sea, no sé, yo le puse igual lo mismo, pero en el mío sigue en 972. pero sí le cambiaste el dato. Yo al Sí, final le puse, no sé. está en 9 ahorita, sí. A ver, ¿puedes mostrarme tu programa, por favor? Sí. Está bien, sí. Sí, ya. Mobile W. Y cierto que está igualito al mío y no te carga así. No sé por qué. Qué chistoso. Ponle un 11, solo para ver. A Pero ver, es raro porque en serio deberíamos tener los mismos tiempos. aquí sí está, Pero sí está cargando mi pero sistema. no. Cancel. Ujú. Pero no le cargaste, no le ejecutaste. Ejecuto aquí de ley. Claro, tienes que. Ponle nomás 9. Ya, Ponle nomás a 9. ver. Estaba haciendo mal todo el tiempo. No creo, porque si yo le cambié algunas cosas para probarle y Integer sí me sirvió. Ajá, entonces. O tal vez se te olvidó justo cuando le estabas probando esta vez. No, ponle stop. Ujú. A ver, vuélvele a compilar desde el MPLAB. Ya. Está. Sí, está bien. Ahí sí, cárgale otra vez. Sí, de esta carpeta mismo. No, ya debería cambiar. Sí, no sé por qué me varía. Ajá. Ciérrale el osciloscopio. Solo déjale el contador. Las compus también están enfermas. Dice. Qué extraño. ¿Y si estaba detenido cuando le ejecutaste? Sí. Mm. ¿Alguien más tiene un problema parecido? ¿O solo es Eric? No sé por qué no se te carga, porque debería cargarse. Yo voy a intentarlo otra vez. Ajá. Y que yo estaba con un problema parecido y era porque le había puesto Move LW al timer 0, el que está después de 9. No sé si es que tal vez está mal el Eric, porque ahorita le cambié y ya me funcionó. O sea, en lugar de move WF tenías move LW.
timer 0. Ajá, ajá. Tal vez por ahí te está mal una instrucción, Eric. Fíjate. Ya lo veo. Ajá. Igual, Eric, al final no necesitas ponerle punto y coma. El punto y coma se pone para añadir algún comentario en la línea, pero si no, no necesitas ponerle punto y coma. No, en serio. Juraba que era así como un ¿Cómo fue? semántica o algo así. No. Sí. Ah, Ya. es solo para añadir comentarios. Es la versión del forward slash. Ok, entonces pruébale, tal vez alguna línea está por ahí mal escrita y por eso no te está cargando el dato. Profe, un favor, ¿podría compartir de nuevo para ver si está bien? Ya. Ok. Entonces fíjense en esta línea y en esta línea. Por ahí tal vez, como dice Melissa, puede estar el problema de que pusieron otra cosa. Ok, ahí está. Ah, perdón. Y algo le hice. Está jugando. Ya, ahí está. Solo debe estar primero en 0, luego en 1001 y luego a 1000, ¿no es cierto? Ajá. O sea, es que esa es la frecuencia en la que está. Al final lo que hicimos fue configurar una frecuencia de 1 kilohertz. Y ahí, gracias. Ok. Bueno. Listo. Entonces hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy. Mañana le probaremos como contador, sí, de eventos externos, para ver cómo funciona eso también. ¿Ok? Entonces, y luego veremos qué aplicación le podemos dar. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, hasta ahí quedamos por el día de hoy, chicos. Y eso sería todo. Gracias,